¿verdad? Si confesares, confiesen. Miren lo que dice ahí, si confesares con tu boca, confiesen que Jesús. Eso se llama que predica. Hebreos capítulo 13, versículo número 15. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Es que el predicar es adorar a Dios. ¿Qué es adoración? ¿Qué es adoración? Ay, tocar en notas musicales. No. Mire conmigo, Éxodo. Ya te dije. Éxodo capítulo 7, versículo 14. Éxodo 7, 14. ¿Alguien ha leído Éxodo? Sí. ¿Sí? Si usted no lee la Biblia se va a perder de muchas cosas. ¿De qué está hablando este man? ¿Sí? Éxodo 7, 14. ¿Lo tiene? Amén. Lea conmigo, verá. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que sale al río y pon la librea de él, y tome en tu mano la vara que se le llama. Y dije: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. ¿Para qué lo saca Dios al pueblo de Israel del desierto? Para que les sirva. Dios nos sacó a nosotros, ¿sí o no? Nosotros vivíamos en el mundo, en la sociedad. Ay, ya rico, ahora me siento y no hago nada. ¿Para qué ahora Dios me llamó a mí? Para que les sirva. Pero no queremos llevar esa vida, ¿sí o no? No queremos mantener. Mira, 8.1. Entonces Jehová dijo a Moisés: habla a la presencia de Faraón. Jehová ha dicho así: deja ir al pueblo para que me sirva. ¿Para que qué? Todo el tiempo siempre le está diciendo: vaya, dígale a Faraón, vaya, dígale, déjeme salir el pueblo. Ay, yo los amo, ¿no? Yo los amo y no hagan nada, mis chinitos, porque los amo tanto que quiero que salgan y vean. Los voy a llevar al desierto, más no van a hacer absolutamente nada, sino para que qué. Mira, aquí sigue diciendo, versículo 20, 8:20. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí que sale a recibir. Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que ¿qué? Es que la adoración es servicio. La adoración no es aleluya, alabanza. Vea, en el Nuevo Testamento Dios dijo que lo adoraran en cánticos y salmos. El mejor servicio que yo puedo darle, la mejor adoración que yo puedo darle a Dios es servir. Es la mejor adoración. Por lo menos, yo no veo en ninguna parte tampoco en el Nuevo Testamento de las famosas danzas. ¿Usted ve? No, le preguntan: ay, es que mi hija está en el grupo de danzas. Es el ministerio de la danza. John tiene el ministerio de la empanada ahora. Sí, todo el ministerio, ¿no? Todo le llama ministerio. Ministerio de no sé qué, del equipo. De sonido. Ministerio sonido. ¿Qué ministerio está usted? No, yo manejo los equipos, le estoy sirviendo a Dios. ¿Usted cree que eso es servirle a Dios? ¿Cómo le sirve usted a Dios? Sacando hombres y mujeres del reino de los infiernos, de las garras del adversario, de Satanás, de la opresión demoníaca. Acuérdense que la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, con poderes demoníacos de las tinieblas, de alcohol, de drogadicción, de la injusticia de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mire, dé la vida aquí,
saque esas personas de ese lugar. ¿Qué tanta teología de basura, de apeso? Eso no sirve. Denle la vida espiritual, porque ahorita el mundo está tan presionado, está con tanta opresión, la misma religión está con tanta opresión, la misma teología, creyendo cosas, armando estructuras. ¿Sabe qué? La gente perdiendo. El tiempo está tan corto que el Señor Jesucristo va a llegar. Y Él dijo estas palabras: hallaré fe en esa gente. No, pero ¿a qué va a hallar Él? Teología, doctrinas, edificios. Eso es lo que va a hallar Él. Empresas, danzas. Imagínense, ¿no? ¿Y han expulsado demonios? No. Pero si yo tengo un ministerio de danza, ¿dónde dice eso? ¿Cómo no? Entonces, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Pero Señor, yo estaba en el ministerio de danza cuando Él dijo, ¿sabe qué? Déjelo salir para que sirva. Miren nomás, ese día terrible, ¿no? 9:1. 9:1, lea, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Todo el tiempo, cada vez que sucedía algo y endurecía el corazón de Faraón, solamente le estaba recalcando: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Versículo número 13 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Tremendo. 10, mira el 10. Usted va a seguir leyendo muchas cosas más ahí. 10, 3. El 10:3. Entonces, enviaron a Faraón hasta cuándo no quería sentarme delante de él. ¿Qué es servir? Romanos capítulo otra vez, ¿no? Perdóname, Hebreos capítulo 13:15, habíamos hablado de eso. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Ay, qué lindísimo. Por lo tanto, que ofrezcamos a mi Señor que el servicio, sacrificio de qué? ¿Cuál es el sacrificio de alabanza? Sí, por eso yo le digo, Dios es inmutable. Dios es inmutable. Él no cambia, eso quiere decir que no cambia. Si Jessy levanta las manos a Dios, Él sigue siendo Dios. Y Jessy se va a cansar. Y ya tiene cabeza. ¿Sí o no? Si usted se arrodilla o no se arrodilla, Él sigue siendo Dios. Si yo canto o no canto, ¿usted cree que Dios se va a poner triste que no hay baterista hoy? ¿Usted cree que Dios se va a conmover porque entonces no hay quien toque la guitarra? Ay, no vino el del piano, se fue el del piano, no hay quien toque. ¿Usted cree que Dios sabe dónde se conmueve? No es que se conmueve, va a sufrir en su corazón, ¿no? Donde nosotros más bien deberíamos conmovernos el día que no haya palabra. Ese día sí. Conmovámonos, ¿no? Dios, uy, ¿qué está pasando? Mire lo que está hablando ese tipo, ¿no? Está hablando barrabasada. Por eso yo lo invito a usted, vea la televisión, vea. Escuche la radio, escuche la basura que se habla, dizque cristianos. Véalo. Ay, no juzgue, no lo estoy juzgando. Mire usted. Lo espiritual juzga lo espiritual. Mire y verá. ¿Cómo escasea la palabra más bien, no? ¿Cómo está escaseando más bien? Hoy día es un versículo y la cháchara toda terrible. Cuando yo estaba y mire que no sé qué, yo no tenía plata, pero vino alguien, me pagó, vino alguien, hizo esto, y el Dios de los cielos es esto, y gracias a Dios, y todo el mundo mira allá y dice, oiga, si a ese mal le pasó, oiga, ¿por qué a mí no me habrá pasado eso? Eso sí debe conmovernos a nosotros, que no haya palabra. Y eso es lo que usted debe preocuparse, ¿no? Que un domingo no haya palabra, que usted diga, oye, no aprendí nada de Jesús, y usted siempre va a escuchar aquí, es hablar de Jesús. Siempre, porque a eso nos mandó. Pareciera que muchas predicas fueran como repetidas, no se da cuenta que se va otra vez de lo mismo.
Pero se cuenta que en medio de todo eso hay algo nuevo. Hay algo nuevo, aunque pareciera la misma predica, pero ¿de qué más vamos a predicar? Si lo único que Él nos mandó fue predicar de Él. Por eso dice, en el como dice en esta otra versión, Hebreos 13:15. Dice, nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre, por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. ¿Cuál sería su ofrenda a Dios entonces? Es que cuando yo empecé, cuando nosotros empezamos el Evangelio, vamos a celebrar los cumpleaños a Dios. Ay, qué estupidez. ¿En serio? Me acuerdo que una vez me invitaron al campín. Sí, no, una vez nos invitaron al campín y nos dieron una veladora y dieron torta porque eran los cumpleaños del Señor Jesús. Pero dieron todo. Terrible, terrible. Y después nosotros, ay, sí, vamos a celebrar los cumpleaños, no aprende maña, ¿no? Vamos a celebrar, entonces en la iglesia, ¿usted qué le va a traer al Señor? Yo le voy a traer un CD de música, el otro, yo le voy a traer las flores. Se prende esa plática. ¿Qué dice ahí? Ofrezcamos a Dios, ¿qué? Mira lo que dice. ¿Cómo dice la 60? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de la vida que confiesan. ¿Qué quiere decir eso? Predique. Predique de Jesús. Mi gratitud hacia Él, aunque yo no tengo que pagarle absolutamente nada porque Él ya lo pagó todo, mi gratitud a Él es a cada persona que yo pueda predicarle a Jesús, tengo que predicarle a Jesús. Eso es. Ay, no, porque es que Él es un doctor, Él es abogado, usted sabe que es ingeniero, usted sabe quién es Él, es una eminencia. Ay, ese es el que más necesita la verdad. Cuando me iban a hacer la cirugía, el hombre alistó sus fierros ahí y yo veía todos esos fierros y para sacar unas jeringas como así. Y yo le dije a la china, porque la instrumental, no llega allá, y alguien está en sala de cirugía. ¿Usted sabe cómo está uno en la sala de cirugía ya cuando está todo listo? Uno está así, ¿no? Ese frío tan bravo que está haciendo. Mi papá es que lo tiene uno con una bata y nomás le dice, y esa camilla empieza a... Y se acerca y le dice, me dijo, ¿tiene nervios? No. Y estaba todo listo. Llegó, porque primero llega el anestesiólogo, primero el instrumentista, ¿no? Trae todas las cosas, y entonces cuando ya, y uno todo asustado ahí, y le muestran a uno todos esos fierros, y llegó el médico, ¿cómo está? Pues, bien. Dijo, listo, vamos a empezar entonces. ¿Listo? Espera. ¿Usted cree en Dios? ¿Me permites que yo ore por este tiempo? Qué bueno. Nunca me había pasado eso. ¿Oramos? Sí, sabe que sí, oremos. Señor, ponemos en tus manos estos. Cuando despierta, me dice, hermano, nos fue muy bien. Ah, qué chévere. ¿Sabe qué? Usted no puede dejar de predicar, de enseñar que Jesús es Jesús. Por más doctor que sea. Usted no puede. Yo les enseñaba en Apocalipsis, yo no sé si usted lo logró entender. Cuando ellos se gradúan, ellos ofrecen su grado, su profesión, se lo ofrecen a ese Dios. ¿Te das cuenta que es una culebra, 2 culebras al lado? Para ellos es terrible. Yo me atrevo a decir, yo creo que el 30% o el 20% nada más creen en Dios. El resto creen en ese Dios que les va a ayudar. Pero cuando uno les empieza a mostrar, oiga, ¿sabe quién es mi Jesús? ¿Usted sabe quién es? Este hombre Humberto, mire, yo digo que ese hombre de Dios, no sé qué tendrá Dios con él, pero él me contaba, ella que fui al hospital, mire, ¿sabe que anoche me iba a morir? Me iba a desesperar y me muero, pero con mi Jesús. 2 de la mañana, lo tienen en un salón, ustedes saben cuál es el salón de urgencias, donde está todo el mundo, y ya está allá los médicos, ahí parados, esperando que el suero y lo único que hace. Y le empezó la garrotera, me dijo, mire, me desesperé, yo me acordé lo que dice la Biblia. Cogí la Biblia y ese viejito que habla, pero aquí no se grita. Cogió a gritos, empezó a orar a gritos, a medianoche. Y llegó un enfermo y usted qué dijo, pues chévere hermano, porque aquí yo como que siento paz, sígale en eso que está haciendo hermano, porque eso está muy bueno.
Y él siguió orando y siguió leyendo la Biblia. Lo llevaron de aquí ya, porque él le daban unos ataques fuertísimos y se ahogaba, se asfixiaba. Y él se acordaba y decía, no, yo tengo que predicar. Y cogió a los 2 enfermeros en la ambulancia y ¿ustedes creen en Jesucristo? ¿Usted cree? ¿Usted tiene que creer eso? Y me llama el niño y me dice, mi papá se siente algo, que no hable, pero sin embargo predica a Jesús. ¿Será que Jesús lo va a dejar en vergüenza? No, ahí está ya vivo otra vez entregando la vida. Hasta el último minuto, hasta el último instante, ¿sabe qué? Confiese, dice ahí, ¿sí o no? Confiese, mi adoración es que Dios existe, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. En todo momento, no se avergüence. Entonces es lo que está diciendo, ahí no está diciendo oración de fe, nunca. Versículo que vamos. Romanos 10. Confiese, versículo número 10 dice, porque con el con el corazón se cree para justicia